Bueno o eterno, de John Bevere, porque lo bueno sin Dios no es suficiente. Capítulo 11. ¿Bueno o beneficioso? Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Primera de Corintios 10:23, Nueva Traducción Viviente. La santificación completa no es solo esencial como la condición para entrar al cielo, sino también es necesaria para obtener los mejores resultados de la vida cristiana en la tierra. Douglas Clark. Como ministro que frecuentemente habla y comparte, es especialmente refrescante oír mensajes de otros hombres y mujeres de Dios. Hace poco disfrutaba de una de estas ocasiones. El pastor que estaba hablando es muy respetado en nuestra nación. Dirige una iglesia grande y es conocido por su visión acerca del desarrollo de la iglesia local. Su mensaje era interesante, alentador y revelador. Miles escuchaban con mucha atención en el auditorio. En un momento hizo un comentario que parecía bueno, sabio y humilde, pero no me cayó bien. Dijo, lo que voy a decir ahora quizás suene un poco negativo. Por lo general no hablo así, porque no llevo a las personas a convicción con mis mensajes. Yo le dejo toda la convicción al Espíritu Santo. Intenté sacudirme la inquietud en mi espíritu, pero no podía. En el pasado había oído a otros líderes decir palabras similares. La lógica parecía sensata. Entonces, ¿por qué estaba preocupado? Entonces pensé en las palabras del apóstol Pablo a un joven aprendiz llamado Timoteo. Después del servicio busqué el versículo. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Segunda de Timoteo 4:2. Permíteme compartir primero el contexto de este versículo. En el tiempo que Pablo escribió esta carta, Timoteo estaba pastoreando la iglesia grande en Efeso. Este capítulo del Nuevo Testamento contiene las últimas palabras escritas de Pablo, no solo a su joven aprendiz, sino también para todos nosotros. Imagino que él tenía un sentido de finalidad y escogió su tema y sus palabras con mucho cuidado. No quería tan solo un conocimiento superfluo de lo que quiso decir Pablo con redarguye, reprende, exhorta. Así que comencé mi búsqueda. Primero fui a la versión en inglés de la Biblia amplificada, buscando aclararlo. Pero antes de llegar al versículo citado arriba, el versículo anterior captó mi atención. Te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos. Segunda de Timoteo 4:1. La palabra encargar está traducida en letras mayúsculas. No he cometido un error. Esto se hizo así para darle énfasis. Contacté a mi amigo Rick Renner, un erudito desde hace mucho tiempo del lenguaje griego, y le pregunté el significado exacto de esto. Su respuesta: la palabra griega encargo es diamaturromai, una palabra que se usaba cuando los oficiales tomaban bajo juramento un cargo público. La persona que les tomaba el juramento del cargo ponía a todos los dioses por testigos para que vieran y escucharan, poniendo una gran seriedad sobre quien hacía el juramento. Y después, el que tomaba el juramento del cargo le encargaba que hiciera su trabajo con responsabilidad y recordara que los dioses estaban mirando. En el contexto a Timoteo, Pablo estaba diciendo, parafraseando, pongo a Dios por testigo para que vea mientras recibes las palabras que estoy a punto de hablarte. Era una palabra muy solemne, que le decía a Timoteo que sería mejor que se tomara en serio lo que estaba a punto de oír, porque Dios mismo estaba observando y escuchando, y por eso el resto del versículo habla de juicio. Pablo quería que Timoteo entendiera la seriedad de lo que estaba a punto de decir y lo que estaba a punto de escuchar. Esta palabra,
encargo es una palabra que ponía una gran responsabilidad sobre el receptor. Pablo fue muy fuerte con este joven pastor y con nosotros, asegurándose de que su orden no se interpretara como algo opcional. Como dijo Rick, Pablo hizo este encargo en presencia de Dios y de Cristo Jesús. En otras palabras, Dios juzgaría a Timoteo y a cualquier otro ministro si no prestaba atención a este mandato. Este es el mandato. Predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Segunda de Timoteo 4:2, Nueva Traducción Viviente. Un ministro del Evangelio debe mostrar a la gente de qué forma sus vidas están mal. Eso distingue. Lo primero que pensé acerca del mensaje que había oído fue: no me extraña que la frase del pastor no me sonara bien. Parecía buena, pero de hecho no era la verdad. Ya fuera consciente o inconscientemente, él había escogido algo que parecía bueno antes que a Dios. Este líder puso la responsabilidad sobre el Espíritu Santo, pero Pablo claramente dice que la responsabilidad realmente es nuestra. Recientemente, un pastor muy conocido y su esposa estaban siendo entrevistados en un programa de noticias internacional. El entrevistador sacó el tema de la inmoralidad sexual y la respuesta de ellos fue: no es nuestra tarea decirle a nadie cómo debería vivir. Sé que esta pareja ama a las personas, quieren ver a los perdidos oír el Evangelio y llegar a conocer a Jesús. Su visión es grande. Sería fabuloso si todos los ministros tuvieran la apasionada determinación que tienen ellos. Sin embargo, alteramos nuestro encargo directo de Dios de mostrar a la gente de qué forma sus vidas están mal y lo reemplazamos por nuestra buena filosofía de no decirle a la gente cómo debería vivir. Fue esta la táctica de los apóstoles. En una ocasión, Pablo declaró su estrategia a un rey inconverso. Por lo tanto, rey Agripa, obedecí esa visión del cielo. Primero les prediqué a los de Damasco, luego en Jerusalén, y por toda Judea, y también a los gentiles, que todos tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. Hechos 26, 19 y 20, Nueva Traducción Viviente. Decir a los no creyentes que tienen que arrepentirse de sus pecados y después de su conversión demostrar que han cambiado. Es tratar directamente el asunto de cómo deben vivir. Tristemente, las filosofías evangelísticas de Pablo y de la pareja que estaba siendo entrevistada son completamente opuestas. Una es de Dios, la otra es buena. Pablo demostró su decisión a adherirse a la estrategia divina cuando surgió la oportunidad de hablar a otro líder notable y no creyente y a su esposa. Examina su táctica a través de los temas que trató. Unos días después, Félix regresó con su esposa Drusila, quien era judía. Mandó llamar a Pablo y lo escucharon mientras les habló acerca de la fe en Cristo Jesús. Al razonar Pablo con ellos acerca de la justicia, el control propio y el día de juicio que vendrá, Félix se llenó de miedo. «Vete por ahora», le dijo. «Cuando sea más conveniente, volveré a llamarte». Hechos 24, 24 y 25, Nueva Traducción Viviente. Félix mandó buscar a Pablo porque él y su esposa estaban interesados en escuchar el mensaje de Pablo acerca de la vida eterna. Dos de los temas principales que trató con esta pareja no creyente fueron la disciplina moral y el juicio venidero. Las palabras de Pablo fueron tan fuertes que hicieron que ellos se incomodaran mucho. ¿Cómo se acomoda esto a nuestra táctica moderna de ministrar a los perdidos? Hay algunos líderes de iglesias cuyo principal objetivo es conseguir que los que han visitado su iglesia lo vuelvan a hacer el siguiente domingo.
Claro que conseguir que la gente regrese a la iglesia al siguiente domingo es bueno, pero no es el principal objetivo. El objetivo de Pablo no era crear en las personas un deseo de regresar a otro servicio, sino proclamar fielmente la verdad. Recientemente asistí a una reunión de un joven pastor muy popular. Estaba realizando un tour proclamando su mensaje del amor de Dios. Más de 1,000 personas habían llenado el auditorio para escucharle. La atmósfera era electrizante. La gente estaba entusiasmada por escuchar las palabras de este joven líder. Antes de su mensaje, la audiencia fue informada 2 veces por el manager del líder y por el líder mismo de que solo escucharíamos buenas noticias y que no diría nada negativo esa noche. Buenas noticias se presentaba como lo contrario a algo negativo. Sin embargo, hay veces en que las buenas noticias inicialmente parecen negativas, en especial si producen una corrección de curso en nuestra vida. Pero si esa corrección de curso nos salva del camino de muerte, entonces, ¿cómo deberíamos considerarlo? Una vez en la plataforma, este pastor conectó con la audiencia usando un humor astuto durante los primeros 20 minutos. Después compartió acerca del amor apasionado de Dios por nosotros. Fue un mensaje alentador y reconfortante. Después ofreció la oportunidad de salvación sin llamar a los congregados a corregir el curso de su vida, olvidar su amor por el mundo o desobedecer a Dios. No se dijo nada del arrepentimiento de pecados, una enseñanza fundamental que tiene que acompañar a la salvación. Ver Hebreos 6:1. Muchos respondieron a su oferta esa noche. ¿Estaba en consonancia el mensaje de este pastor con el mensaje de Pablo al rey Agripa o a Félix y Drusila? ¿Estaba en consonancia su mensaje con las palabras de Pedro, que firmemente les dijo a quienes querían la salvación: ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados? Hechos 3:19, Nueva Traducción Viviente. ¿Se fueron de ese lugar los impíos siendo salvos? Extremos opuestos. Preguntemos de nuevo, ¿por qué es tan fácil mover el péndulo al lado totalmente opuesto, tan lejos del legalismo que menospreciamos, hasta el punto de que ahora omitimos los elementos claves del Evangelio? Muchos de los líderes actuales fueron criados por lo que ahora se consideran unos padres de la iglesia rígidos. En el siglo XX, esos padres no tuvieron miedo de confrontar y exponer el pecado. Nos llamaron a una vida santa. En esos años no había tantas mega iglesias como hay en la actualidad. Los mensajes firmes y condenatorios de la Escritura a menudo hacían huir de las iglesias a los inconversos que no eran sinceros. En algún momento más adelante, a modo de movimiento estratégico, algunos líderes decidieron que se podían levantar grandes audiencias acudiendo a mensajes positivos y edificantes. Restamos importancia a la convicción, la reprensión y la corrección, buscando en la Biblia mensajes alentadores. Dejamos de decirles a las personas de qué forma sus vidas no están en obediencia a la palabra de Dios. Esta se ha convertido en nuestra estrategia en el siglo XXI. Sin embargo, lee la continuación del mandato de Pablo a Timoteo. Predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Segunda de Timoteo 4:2, Nueva Traducción Viviente. Aquí tenemos lo que significan estas 3 importantes palabras griegas en este versículo: electro, epitimao y parakaleo. La definición que da Strong de electro es convencer, decir una falta, reprender, reprobar. El diccionario de estudio La Palabra Completa es más específico en su definición. En el Nuevo Testamento, convencer, demostrar que alguien está equivocado y avergonzarle así. Eso es fuerte. La segunda palabra, epitimao, se define como de forma directa, encargar, reprender. Eso es directo. La tercera palabra,
Parakaleo se define como consolar, animar. Este es el aspecto de edificar. Sin duda, es necesario. Enfocándose en las dos primeras palabras, Pablo ordenó a los ministros que predicaran mensajes que condenaran, reprendieran, reprobaran, señalaran las faltas y demostraran que alguien estaba equivocado. Al oír estas palabras definidas, tenemos que cuestionar el paradigma del liderazgo actual en la Iglesia occidental. ¿Es la estrategia de hoy la sabiduría de Dios o la sabiduría de lo bueno? Al viajar constantemente a conferencias e iglesias durante más de 25 años, puedo decir sinceramente que nos hemos desviado hacia lo bueno. Podría compartir innumerables historias de este tipo, pero permítanme contar solo una más. Me pidieron hablar en una iglesia muy grande en la parte noroeste de los Estados Unidos. Admiro a su líder y su trabajo, y deseaba el momento de estar con él, con su esposa, con su equipo de líderes y con la iglesia. Pocas semanas antes del evento, recibí un correo electrónico del pastor que decía: John, estamos anticipando tu llegada y que hables a la vida de nuestra iglesia. Mientras preparas tus mensajes, sería bueno para mí compartir contigo nuestra cultura. Somos una iglesia positiva. Nuestra congregación no está acostumbrada a escuchar mensajes negativos. Así que cuando te dirijas a nuestra congregación, por favor, mantén tus mensajes en torno a un tema positivo y alentador. La pregunta vuelve a surgir: ¿cómo encaja esta sabiduría en lo que Pablo encargó hacer a Timoteo? Para compararlo, enumeraré en el lenguaje original los positivos y lo que hoy hemos llegado a considerar negativos. Positivo. Primero, parakaleo, consolar, animar. Negativo. Primero, elexio, condenar, decir una falta, reprender, reprobar, demostrar que alguien está equivocado. Segundo, epitimao, directamente encargar, reprender. Hay 3 mandatos de Pablo. 2 de los 3 se consideran negativos y solo uno es positivo. Permíteme decirlo de otra forma: el 67% son correctivos y el 33% son de afirmación. No estoy queriendo decir que el 67% de nuestros mensajes debieran ser correctivos. Sin embargo, lo que deberíamos preguntarnos es: ¿estamos desbalanceados? Si nuestro objetivo es un 100% de enseñanza alentadora y edificante en nuestras iglesias, entonces podríamos tener ahora un grupo de personas cada vez más positivas que crean que están en el objetivo correcto de Dios, cuando en realidad se están desviando cada vez más de su carácter y presencia. La esencia del mandato. El escritor de Hebreos nos informa: ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Hebreos 12:11, Nueva Traducción Viviente. Hay 2 puntos importantes aquí. Primero, la disciplina es dolorosa. El aliento no es doloroso. La reprensión, corrección y exponer una falta sí lo son. Segundo, la disciplina de la que habla el escritor de Hebreos es la de entrenar para una vida recta. La pregunta que deberíamos hacer ahora es: ¿cómo nos entrena Dios? Si regresamos a lo que Pablo le escribió a Timoteo, todo tiene sentido. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, 4, 1 y 2. De nuevo, observaste las palabras enseñar, redarguir,
corregir e instruir en justicia. Observaste también que la Escritura nos prepara para toda buena obra y que Pablo después ordenó a Timoteo y a nosotros que prediques la palabra Escritura. Poniéndolo todo junto, esto es básicamente lo que se estaba ordenando. Timoteo y cualquier otro ministro del Evangelio, este es un hecho, la disciplina divina es dolorosa, pero nos entrena para vivir una vida santa. Dios nos disciplina, entrena, mediante la Escritura hablada e inspirada, que también equipa adecuadamente al hombre o a la mujer que tiene que hablar por Dios. Por lo tanto, predica la palabra, las Escrituras, porque tú, como mensajero de Dios, tienes que enseñar a la gente en qué forma su vida está equivocada. Esto se logra usando adecuadamente las Escrituras para administrar amorosamente la reprensión, la convicción de pecado, la corrección, la disciplina en obediencia y el ánimo. Este es el proceso divino para entrenar a los oyentes para que vivan vidas santas. Parafraseando, me doy cuenta de que esto es tan diametralmente opuesto a la cultura de la iglesia de nuestro siglo XXI que para muchos pueda parecer impactante. Pero, ¿queremos una iglesia fuerte o una iglesia mal dirigida? ¿Queremos cultivar personas saludables o engañadas? Estas instrucciones se dan para que no nos alejemos inconscientemente del corazón de Dios. Si queremos caminar de forma segura con Jesús, debemos estar cimentados en la Escritura. Es imposible reconciliar nuestra cultura actual con las directrices del Nuevo Testamento. Hagamos el cambio y observemos cómo emerge una iglesia saludable, deseable o beneficioso. Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, previó ministros y otros que no prestan atención a este mandato y anticipó la caída resultante. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Segunda de Timoteo 4:3, Nueva Traducción Viviente. Bienvenidos a ese tiempo. Preguntemos, ¿qué es más deseable? ¿Un mensaje de aliento, feliz, positivo, ligero? ¿O un mensaje de advertencia, reprensión, corrección, decir las faltas y convicción? A todos, yo incluido, nos gustaría que nos hablaran con un contenido que refleje el primer tipo de mensaje. Yo soy una persona positiva, así que tiendo a gravitar de forma natural hacia el mensaje optimista. Si se da la opción de escoger, cualquier ser humano normal haría lo mismo. Si hay dos iglesias cercanas la una de la otra, y sabes que en una de ellas podrías oír palabras que irían directas hacia tu conducta pecaminosa, y en la otra solo oyeras una palabra optimista y alentadora, escogerías la última. Esto es lo que Pablo dijo que sucedería al final, que la gente escogería lo bueno en lugar de lo eterno. La pregunta correcta no es ¿qué es más deseable?, sino ¿qué es más beneficioso? Seamos sinceros. La mayoría de las personas no quieren oír acerca de esta crítica elección entre mensajes. Pero piensa en este ejemplo. A un hombre llamado Steve le han diagnosticado cáncer. El tumor está en su estado inicial y extraerlo quirúrgicamente podría fácilmente acabar con su amenaza. El médico dice, podemos extraerlo con una operación sencilla. Steve entonces va y pide una segunda opinión. Este segundo médico no presta atención a la investigación quirúrgica o la enseñanza que recibió cuando era estudiante de medicina. Tan solo le gusta ser médico y ayudar a la gente a su manera. Le dice a Steve que no se preocupe. Todo está bien y tiene una gran vida por delante. Este médico dice de manera entusiasta, Steve, su salud está en buenas manos. Steve sale aliviado de la consulta del segundo médico. Piensa, ¿qué doctor tan amable? Habló bien de mí. Me siento muy animado. Ahora está un poco más decepcionado con el primer médico por ser tan negativo y pedirle que se sometiera a esa operación que sería un poco incómoda, dolorosa y cara. Le hizo ver a Steve que su estado de salud era grave. Su forma fue directa y no le alentó mucho.
Gracias a la segunda opinión, Steve cree que no tiene nada por lo que deba preocuparse. Sin embargo, 2 años después, Steve está muy enfermo y a pocas semanas de su muerte, porque el pequeño tumor creció hasta alcanzar un tamaño que pone en riesgo su vida. Invadió muchos órganos vitales de su cuerpo. Ningún tratamiento podrá ayudar ahora a Steve. 2 años antes fue más fácil escuchar al médico positivo, pero ¿qué era más necesario entonces? ¿La verdad o los halagos, la medida correctiva o la charla positiva? A Steve le dijeron que estaba sano, cuando en verdad no lo estaba. Es demasiado tarde para echar el tiempo atrás. Él desearía haber escuchado la verdad. ¿Podría ser este el lugar donde nos encontramos ahora espiritualmente en la Iglesia Occidental, tanto a nivel de líderes como de miembros de iglesia? Hubo un tiempo en la historia de Israel en que los líderes religiosos adoptaron un ministerio exclusivamente positivo. Evitaban la confrontación y solamente hablaban de manera alentadora. Dios declaró la forma en que Él veía sus mensajes. Ofrecen curas superficiales para la herida mortal de mi pueblo. Dan garantías de paz cuando no hay paz. Jeremías 8:11, Nueva Traducción Viviente. Es interesante que el mensaje que hablaban no era esencialmente distinto al que le dio a Steve el segundo médico. No me gustan sus mensajes. No recibir la corrección de la verdad es un problema muy antiguo. En un periodo de tiempo distinto, un rey de Israel planeó un esfuerzo, llamó a cientos de consejeros espirituales y les preguntó si sus planes tendrían éxito. Estos consejeros tuvieron una gran oportunidad de decirle al rey la verdad, pero uno a uno respondieron: sí, tendrás éxito. Además, presagiaron lo bueno que vendría por medio de su acción. El rey de Judá también estaba presente y su corazón era tierno hacia Dios. Anhelaba la verdad, lo cual le dio discernimiento. No sintió la voz del Señor, aunque todos los consejeros espirituales estaban diciendo lo mismo. Él siguió buscando la palabra con la que pudiera identificarse su sensible corazón. Finalmente, el rey de Judá preguntó al líder de Israel: ¿no hay otros consejeros que puedan hablar con precisión? El rey de Israel respondió: hay un hombre más que podría consultar al Señor por nosotros, pero lo detesto. Nunca me profetiza nada bueno, solo desgracias. Primera de Reyes 22:8, Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, para calmar a este mandatario, el rey de Israel pidió que ese consejero tan negativo acudiera ante la asamblea real. El nombre de ese profeta era Micaías, y el mensajero del rey que lo encontró dijo: mira, los demás profetas a una voz predicen el éxito del rey. Habla favorablemente para que tu mensaje concuerde con el de ellos. Primera de Reyes 22:13, Nueva Versión Internacional. La respuesta de Micaías fue: tan cierto como que el Señor vive, solo diré lo que el Señor me indique. Primera de Reyes 22:14, Nueva Traducción Viviente. Así lo hizo, y fue una palabra correctiva que enojó al rey. Pero al final, todos los consejeros positivos estaban equivocados en cuanto al resultado, mientras que Micaías estaba en lo cierto. ¿Dónde están hoy esos consejeros o ministros como Micaías? ¿Por qué no estamos escuchando sus convicciones y advertencias de protección de una forma más regular? ¿Por qué sus libros que nos llaman a la santidad no se convierten en éxitos de ventas? ¿Por qué no son los conferencistas más populares? ¿Por qué no son los más vistos en YouTube? Dios dejó claras sus directrices de liderazgo mediante el apóstol Pablo. Sin embargo, nosotros enseñamos otra cosa. A mí un pastor muy prominente me dijo una vez comiendo: John, si miras a la mayoría de los pastores de nuestro país con iglesias exitosas, están predicando mensajes de esperanza, gracia y ánimo. Uno de sus asociados además añadió: John, quizás debas reevaluar lo que has estado enseñando en cuanto al tema de la gracia.
A él le costaba aceptar el aspecto transformador y empoderador de la gracia. Necesitamos esperanza y aliento, pero también necesitamos corrección, disciplina y convicción. Esto es lo que Pablo encargó a Timoteo. ¿Por qué tiene que ser o todo o nada? ¿Por qué nos tenemos que ir hasta el extremo opuesto del péndulo? Ofrezcamos todo lo que Pablo le dijo a Timoteo. El ingrediente clave. Permíteme darte otra ilustración. Un vendedor de automóviles usados, astuto y deshonesto, te dirá lo que tú quieres oír. Sonreirá, se reirá contigo, te dirá lo buen tipo que eres y que como eres muy inteligente, el auto que escogiste es el mejor de todos los que tiene. Quizás piensas, vaya, ni siquiera mi esposa me anima tanto. La razón es que tu esposa te ama, pero este hombre te está halagando para conseguir tu dinero. Esto nos lleva al ingrediente más importante para enmarcar nuestros mensajes. Amor. En el cuerpo de Cristo, nuestros mensajes deben estar bañados de amor y deben proceder de un corazón compasivo. Un joven se me acercó una vez a mi mesa de libros después de una reunión. Me sonrió y me dijo, al igual que usted, yo también he sido llamado a hablar proféticamente, llevando corrección a la iglesia. La forma en que lo dijo me hizo sentir incómodo. Sentí que quería regañar a la gente más que interesarse genuinamente por su bienestar. ¿Quiere saber el secreto para hablar proféticamente?, le pregunté. Él se animó creyendo que le daría un consejo para un ministerio de éxito. Todo el tiempo que usted dé una palabra de corrección o desafío, le dije, debe amar por completo a las personas a quien les está hablando. Me miró con una expresión de asombro. Tras unos momentos respondió, creo que Dios tiene que seguir trabajando en mí. Me gustó mucho que lo admitiera. A menudo yo también he luchado con dar mensajes de confrontación. Amo mucho a la gente, amo a la iglesia y amo a los líderes de Dios. Mientras escribo este libro o hablo correctivamente, mi corazón se duele porque quiero alentar y afirmar. Pero por otro lado, sé que el amor verdadero no halaga, es veraz. Dice lo que es necesario decir para llevar sanidad a los oyentes. Pablo escribe que tenemos que decir la verdad en amor y que al hacerlo haremos que muchos oyentes crezcan y maduren en Cristo. Ver Efesios 4:15. Ha habido ministros que proclamaron mensajes de corrección enfatizando la santidad de una forma no muy amorosa. Tenían poca o nada de compasión por aquellos a los que se dirigían. Eso es muy trágico y costoso. Todos debemos estar motivados, movidos e incluso consumidos por el amor hacia las personas a las que hablamos, o de lo contrario, no deberíamos decir nada. Deberíamos anhelar apasionadamente su bienestar más que cualquier otra cosa. No debemos hablar con una actitud de fondo de «te lo dije», «sé más que tú» o «soy mejor que tú». Debemos comunicar con fervor, queriendo lo mejor para ellos. Debemos estimar a nuestra audiencia o a aquellos con los que interactuamos en varios entornos como más importantes que nosotros mismos. Este es el corazón de Dios, Jesucristo y el Espíritu.